Independencia absoluta. Ustedes tienen que tomar la decisión con arreglo a su conciencia y excluir cualquier otro factor que pueda perturbarles en esa independencia. Lo que hayan visto, lo que hayan oído, lo que les hayan contado fuera de esta sala, no existe, no debe existir para ustedes. Solo deben decidir con lo que han visto, porque ustedes lo han visto mejor que nadie. Han estado todo el tiempo ahí, atentos, y con espíritu crítico tienen que valorar todo lo que ha pasado por delante de ustedes para tomar esa decisión. Y en segundo lugar, esos deberes de responsabilidad y legalidad. Están realizando una función muy importante, son seguro conscientes de ello. Creo que hay pruebas e indicios suficientes para condenarlos por los 3 delitos que hemos acusado, y obviamente ahora la decisión estará en manos de los jurados, ¿no? El perdón que pide al final también lo pidió en el caso de Tania, ¿verdad? Y cada vez que comete, él sabe lo que hace, era consciente de todo lo que hacía desde un principio. Creo que donde tiene que estar para vosotras las mujeres es en cierto sitio que debe estar permanentemente.